Gracias, don David. Muy buenos días, hermanos, para todos. Desde Chile, como se dijo, de este frío Chile, hoy día casi 2 grados bajo cero, muy helado, las manos muy frías para abrir la Biblia. Saludos, como dije, para todo el pueblo de Dios. Tengan todos un sábado reponedor y por supuesto que sea pleno de regocijo en cada lugar y con agradecimiento al Padre, por supuesto, por todo lo que nos da cada día y donde le pedimos también que coloque en nuestro corazón un corazón dispuesto, por supuesto. Este corazón que a veces se coloca como el de aquel faraón que habla Éxodo 7:13, que se negaba a escuchar y por lo cual vino mucha desgracia, como hemos leído tantas veces en la Biblia. Y bueno, le pedimos a Dios en este día que nos perdone, quite esa dureza que podamos tener cada uno en nuestro corazón, que a veces nos hace silvestre, como decía Mr. Mortensen, nuestro querido ministro, porque todos queremos ser mejores seguidores de la santa palabra, educarnos en este día todos, en este séptimo día, y que todos podamos entender mejor cada día las cosas de Dios, ¿verdad? Día donde aprendemos también, además, que dependemos en todo de Dios, porque Él nos da todo. Día donde reafirmamos nuestro conocimiento de Él. Día donde nos preparamos para el futuro y aprendemos a tener esperanza, ¿verdad? Sabiduría, fidelidad, mansedumbre y también la importantísima paciencia. Paciencia primero con quienes nos rodean y por supuesto con nosotros mismos, que a veces nos ponemos un poco difíciles. Queremos todo ya, ahora. Y también aprendemos lo que es la fe. En fin, todas aquellas cosas que les he comentado recién, las hemos leído en Gálatas 5:22, como sabemos, que es conocimiento puro de la verdad de Dios para su pueblo llamado. Frutos del Espíritu, como dice la Santa Palabra, que sólo sumarán en nosotros cosas positivas para hacernos verdaderos hijos de Dios. Actitudes que debemos aplicar cada día en nuestra vida con paciencia, algo que es difícil de hallar hoy en día en este mundo, porque lo que abunda es lo contrario, la impaciencia. Y eso nos rodea por todos lados. Consume el mundo actual. Mundo que vive al segundo. Lo que pasa en X lugar lo sabemos al instante. La tecnología es un aliado, tal vez, de la impaciencia. Y el camino de Dios es ser principalmente paciente, esperando que Dios nos escuche en nuestras peticiones, para no ser como aquel antiguo Israel que solo se quejaba. Debemos poner en práctica en nuestra vida lo que escuchamos de la palabra de Dios y lo que aprendemos de ella, no siendo solo oidores. Y bueno, a propósito de tecnología, el sábado pasado tuvimos un corte
la plataforma con la cual nos comunicamos. Y bueno, pude ver algunos foros que el problema se produjo principalmente en América del Sur y parece que hoy día está trabajando bien. Son detalles que suceden en el día sábado, curiosamente. Pero bueno, como indica Filipenses 4:19, Dios proveerá para que nos podamos comunicar, ¿cierto? Caso de futuros cortes. Y bueno, y respecto de aquello de lo que Dios nos provee cada día, sabemos que estamos en días difíciles, días de recortes financieros por todos lados, el costo de la vida sube y por supuesto afecta nuestro hogar, subidas de precio de las cuentas de suministros básicos que tienen las personas, falta de trabajo, poco trabajo, e incluso hoy en día se está llegando más allá aún, no pagar los sueldos. Y eso es complicado, hermanos. Tal vez usted que me escucha se sienta identificado con o afectado de alguna manera con estos cambios que experimenta la economía. Lo que hagan los reyes de este mundo en algo seguramente nos va a tocar. Las economías van hacia abajo y los gobiernos buscan financiarse a como dé lugar. Y los grandes en edad, adultos mayores del presente siglo, son los principales afectados. ¿Por qué? Porque para los gobiernos son la carga que tienen que llevar y como siempre lo hacen, inventarán leyes para colocar más impuestos a las personas, que son en realidad las que mueven los países, las personas. Bueno, en fin, hay mucho que decir respecto de lo que hacen hoy los reyes de este mundo para mantener su estatus. Tenemos un ejemplo muy cercano, vivaz, en las noticias hoy en día, como el rey de Estados Unidos no quiere dejar su puesto a como dé lugar. Yo soy el único que puede hacerlo, nadie más. Es realmente increíble, hermanos, la soberbia de esta persona, y es una persona grande. Pero nosotros, los llamados, es bueno que pensemos en lo que dice la palabra de Dios a todos nosotros, que dice que debemos vivir por fe, ¿verdad? Lo hemos leído hartas veces, y con el fin de animarnos los unos a los otros, que es parte de lo que debemos hacer los cristianos, principalmente en este día sábado, séptimo día. Quiero que partamos, por favor, abriendo nuestra Biblia en Hebreos. En Hebreo, en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, verso 35 en adelante. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vivirá por fe, hermanos. Suena así imperativa la palabra. Vivirá. Es como un mandato. Vive por fe. Cuando lleguen los días más difíciles aún, hermanos, ¿podremos vivir por fe? ¿Será acaso hoy la hora de aprender a vivir y practicar el vivir por fe en nuestros caminos, de nuestra vida? En este mundo donde todo se encuentra a la mano prácticamente, las comunicaciones y demás cosas las tenemos relativamente de forma fácil. La necesidad de tener fe será necesaria para nosotros hoy en día, o es solo una utopía, una fantasía, una fábula, como muchas personas lo manifiestan en las famosas redes sociales que hoy todo el mundo utiliza, lo utilizamos nosotros incluso. Pero continúa en el versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo nos refuerza y los seguidores de Cristo, hermano, no debemos ser de aquellos que no practican su fe. Y debemos tomar una postura firme frente a las dificultades, a los desafíos que nos presenta la vida cada día, ¿verdad? Recordemos que estamos identificados por el Padre con su llamado. No debemos olvidarlo. El retroceder o el abandonar no debe ser opción para nosotros, porque perder la confianza en Dios nos hará volver a los viejos y malos hábitos, costumbres, malas costumbres que ya hemos enterrado con el viejo hombre que hemos leído aquí. Pablo nos recuerda que no debemos ser de los que retroceden a la perdición. Veamos por favor en Salmo 107, Salmo 107, verso 17, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Los necios, sinónimo de insensatos, o aquellos que tienen pensamientos necios, que a veces también nosotros los tenemos, siempre tendrán problemas en los momentos difíciles. Se le caerá la estantería, como decimos en Chile. Todos recordamos la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Si hemos transitado por caminos equivocados, con un verdadero arrepentimiento, hermanos, Dios promete librarnos de los problemas. Sigue diciendo en el versículo 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Eterno en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Eterno y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová
y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hacemos nuestra parte, Dios promete librarnos de las dificultades y la fe es algo que debemos aprender a practicar en todo lo que hacemos, hermano, de lo más mínimo a lo más complejo, pidiendo a Dios primero que nos aumente la fe para agradarle a Él primeramente. La fe en nuestro seguro financiero, por así decir, para este futuro que se nos aproxima. Conocemos que la Biblia, la palabra de Dios escrita, está llena de principios financieros. Hay harto aquí que nos traerán bendiciones cuando los ponemos en práctica con obediencia, instrucciones que para muchos de este mundo son pamplinas, pero para nosotros, los que debemos vivir por fe, como dice Hebreos, no debe ser así. Veamos por favor en Salmos, un poquito más adelante de Salmo, en el Salmo capítulo 37. Verso 23 en adelante, dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Sostiene su mano Jehová. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. La palabra de Dios tiene cientos de promesas que podemos reclamarle. ¿Por qué no? Ahora, como pregunta, ¿lo podemos hacer si no practicamos lo que nos indica que debemos hacer? Sabemos que sinónimo de tiempos difíciles es falta de trabajo, falta de dinero. Nos faltará para las cosas necesarias de la familia. Dificultades muchas veces de diferente índole que aparecen de la nada. En los tiempos complejos se aparecen muchas cosas. Se pone pesada la pista, como decimos en Chile. Veamos, por favor, en el Salmo 34:8 dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré.
Lindos versos, hermanos, para nosotros, los que leen y los que entienden. Dios proveerá todas nuestras necesidades, nos librará de todos los problemas, nos bendecirá y nos protegerá. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Si cumplimos dos condiciones, obediencia y fe. La obediencia, hermanos, sin duda tendrá recompensa. Veamos un poco más acerca de esta fe de la cual debemos ser practicantes activos. Un versículo que hemos leído hartas veces también en Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, verso 1 en adelante. Esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no vemos muchas cosas, pero las creemos, ¿verdad? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. Aún lo recordamos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pablo, en el verso 6, escribe algo crucial y concluyente para todos nosotros los que necesitamos de este aliento sabatino. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos consideramos todos nosotros estudiantes de la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser verdaderos hijos de Dios. El requisito es tener fe. Creer firmemente que Dios escucha nuestras oraciones, que entiende nuestras peticiones, necesidades. Debemos dar por hecho y con confianza aquellas cosas que le pedimos, ¿verdad? Y tener paciencia en la espera. Básico. Ahora, si usted cree que Dios lo va a probar como probó a Job, maravilloso, espérelo. Vea qué pasa. Pero Dios tiene promesas, hermanos. Nuestro convencimiento debe ser total, que Dios dará oído a nuestras súplicas de lo que le pedimos. Debemos tener esa confianza. Si dudamos, no estamos haciendo lo que corresponde. Y lo que dice el verso 11:6 de Hebreos. Para los días que vendrán y que en la actualidad vemos que se pone difícil el trabajo, como dicen todos, se puso lento. Se pusieron lentas las ventas, se puso lento todo. Los días que vendrán serán lentos también, difíciles.
tormentosos, con problemas financieros, y debemos poner atención hoy en día para atender y entender lo que va a suceder. Nuestra fe será en aquel momento, hermanos, el ancla que nos mantendrá firmes ante la tormenta, hermanos, que vemos a veces que se hace presente y ahora la vemos de acuerdo a la palabra de Dios, la tormenta que viene en el horizonte. No sabemos cuándo, pero nos estamos preparando, ¿verdad? Este planeta ha pasado muchas veces cosas parecidas. No conocemos la historia total de este planeta, pero en muchos lugares han sucedido muchas cosas difíciles. Y el Dios Todopoderoso, lo que dice que hará aquí, en la palabra de Dios, sabemos que lo hará, ¿verdad? Captamos esto y debemos estar firmes en nuestra convicción. Veamos por favor en Marcos capítulo 4 de Marcos después de Mateo. Marcos 4, verso 35 en adelante. Jesús calma la tempestad. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién estaba durmiendo? Jesucristo. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? O sea, no tiene miedo, maestro. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin duda un gran ejemplo de llamar la atención a sus seguidores por Jesucristo respecto de practicar la fe. Es decir, pidamos al Eterno cada cosa, hermanos, con fe, sin dudar. Él nos responderá nuestra petición a su debido tiempo. También en Salmos dice algo para que captemos que Dios responde y debemos tener la paciencia necesaria. Salmos 107. Salmos 107, verso 28. Salmo 107, verso 28. Entonces claman a Eterno en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas.
nuestras preocupaciones respecto de lo que viene, en cuanto a lo financiero, el trabajo, etcétera, problemas de diferentes índoles que puedan llegar a hacernos tambalear e inundar nuestra barcaza, tenemos que pedirle a Dios siempre practicar la importante herramienta, hermanos, de la fe, que eliminará cualquier miedo que podamos tener. Ahora, ¿cómo podemos practicar la fe en diferentes situaciones? Por ejemplo, la financiera, obedeciendo las leyes financieras de Dios. Sabemos que Dios prohíbe la codicia. Vive tranquilo, que yo no te voy a dar, no te voy a dejar que te mueras de hambre. No seas codicioso. Es decir, nos pide que vivamos dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que Dios nos ha dado a cada uno, por supuesto guardando lo que corresponde, que lo conocemos como el 10% de nuestro ingreso. Se necesita fe para poder guardar esa instrucción también, pues. Veamos por favor en Mateo verso 6, capítulo 6 de Mateo, verso 31 en adelante, dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si priorizamos nuestra relación espiritual con Dios en tiempo, no le dejamos el tiempo que nos sobra, el tiempo especial, priorizamos en tiempo, en esfuerzo, Él bendecirá todos nuestros caminos, hermanos, caminos financieros para los momentos difíciles. Se necesita fe para poner a Dios en primer lugar en nuestro tiempo, en este mundo materialista, lleno de cosas que nos sacan del camino. Reclamemos, hermanos, la promesa prometida por Dios cuando enfrentemos tensiones de índole financiero, de trabajo, de enfermedad. Incluyamos a Dios en nuestro presupuesto mensual para que nos ayude y nos guíe en todas las cosas, con discernimiento. Oremos también, hermanos, los unos por los otros para que nos dé la sabiduría necesaria para cualquier decisión que podamos tomar cada cual. Tengamos fe, que Dios nos escucha cuando le hablamos y cuando pedimos por el hermano, por la hermana. Tengamos esa fe. Todos vivimos en un mundo volátil y de noticias funestas. Y practicamos la fe, poniendo la paciencia. Cualquier cosa que pase no nos va a tomar desprevenidos. La fe, hermanos, nos mantiene firmes en medio de las adversidades. Y para terminar, última escritura, hermanos, quiero que veamos, por favor, en Filipenses 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con la acción de gracias.
¿Cuáles son las acciones de gracia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.